Esta presentación va a tratar varios temas que giran en torno a cómo se formaron los estados nacionales en América Latina, al igual que los problemas que surgieron en un inicio. La invasión napoleónica a la península ibérica desencadenó la separación de las colonias. Al verse invadidos en 1808, se creó la Junta Central de España y América e hicieron juramentos en caso de que Napoleón intente conquistar las colonias en América. Sin embargo, el rey de España, Fernando VII, volvió al poder decretando que todo volvió al estado anterior antes del exilio. La primera etapa de la independencia empieza en 1810 hasta 1815, en donde surgen los primeros intentos de gobernación, los cuales no tuvieron buenos resultados, por lo que Simón Bolívar se dio cuenta que para que todo funcione se necesitaba un estado fuerte y centralizado. La segunda etapa sucede en 1816 hasta 1825, en donde Simón Bolívar intenta por 3 ocasiones liberar a Venezuela. Después procede a liberar a Quito y en 1822 tiene un encuentro con San Martín en Guayaquil. Finalmente, en 1825 se selló la independencia de América Latina. En este tiempo hubo una generación patriota como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Olmedo, Rocafuerte y entre otros. Ellos mostraban una idea de luchar no solo por su patria, sino por toda América Latina. Todo esto de la independencia creó guerras civiles entre provincias. En América Latina, la formación del Estado-Nación procedió a la formación de la nación. Estos dos hablan sobre las frecuentes rupturas del orden constitucional, causando el regionalismo y otros desórdenes que caracterizaron a esta parte de la historia. Era difícil pensar en la idea de formar una nación si en América Latina aún se vivía un sistema de gobierno feudal, estamentado y jerarquizado. Es importante mencionar a Benedict Anderson, un académico que escribe el libro Comunidades Imaginadas. En su texto él habla sobre la nación como una comunidad imaginada, en el sentido de que los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno de ellos vive la imagen de su comunión. Al hablar sobre los estados-nación, nos dice que se han identificado ciertos requisitos para que el Estado-nación moderno funcione. Uno de ellos es contar con una población alfabetizada para compartir las nuevas ideas políticas. De igual manera, una nación se imagina como comunidad porque considera que su unidad depende de sus similitudes y no de sus diferencias. La idea de las comunidades imaginadas no está estrictamente relacionada con las ideologías políticas, sino con la evolución de las concepciones de esas comunidades que formaron nuevas ideas y creencias a partir de aspectos puntuales de aquellas que les precedieron. Los cambios que rigieron estos sucesos contaron con la participación de la sociedad, la ciencia y la tecnología. Por otro lado, las comunidades criollas concibieron en época tan temprana la idea de su nacionalidad, mucho antes que la mayoría de Europa. Sin embargo, a pesar de haber persistido tranquilamente durante casi 3 siglos, se fragmentó de repente en 18 estados distintos. Los principales problemas que tuvieron que enfrentar las nuevas repúblicas desde su independencia hasta 1850 fueron en primer lugar la crisis fiscal, ya que empezaron como estados independientes con arcas fiscales vacías. Esto tuvo lugar ya que en la independencia se endeudaron con Inglaterra para comprar armamento. Estas deudas de la independencia han persistido hace no muchos años atrás, como es el caso del Ecuador, que hace pocos años acabó de pagar la deuda de la independencia. Otro de los motivos es la abolición del tributo indígena, ya que anteriormente se contaba con ese dinero, pero al abolirlo no tenían cómo reemplazar esas ganancias. Sin embargo, años después se restableció el tributo indígena en los países andinos y se cobró hasta el año 1850. Otro de los problemas fue la recesión económica, ya que su aparato productivo quedó destrozado justamente por la guerra. El siguiente problema que tuvieron que enfrentar las nuevas repúblicas desde su independencia fue la crisis de legitimidades. Este fue un desafío para el nuevo Estado al existir una ruptura del orden colonial.
Este exigió desmantelar el aparato de Estado para armar un nuevo Estado acorde con las nuevas realidades, por lo que fue un proceso largo. Un nuevo Estado republicano con una nueva burocracia debía crear primero legitimidad. El siguiente problema es el militarismo. Esta fue una consecuencia directa de las guerras de la independencia. Después de tantos años de lucha, los militares no querían volver a sus cuarteles, ya que nada les esperaba por hacer. Muchos de los primeros gobernantes de las naciones republicanas fueron generales del ejército patriota. Por otro lado, al final de la guerra, la tropa se vio sin posibilidades, por lo que se dedicó a la piratería, siendo asaltadores de caminos. El siguiente es el caudillismo. Los caudillos estuvieron muy presentes en las primeras épocas de la República, floreciendo en lugares donde no hay instituciones fuertes y el liderazgo político se vuelve de carácter personal. Estos podían ser exmilitares, civiles de clase media, pero lo que todos tenían en común era su buena relación con el pueblo al ser conocedores de su idiosincrasia. Los caudillos ejercieron atractivo al adquirir las mismas costumbres, idioma y valores de sus seguidores. Ellos eran enemigos y agentes del Estado-nación, enemigos en el sentido de que rompían con el Estado constitucional y agentes al impulsar el Estado-nación a lugares que hubieran permanecido indiferentes con otro gobernador. El siguiente es la ruralización y privatización del poder político con el desmantelamiento del Estado colonial y la crisis de legitimidad. El poder político abandona las ciudades y se traslada al campo. Esto se convierte en un poder basado en lo rural y también se privatiza al pasar a manos de los hacendados que constituían las élites de las sociedades agrarias. Por último, el regionalismo, que es una consecuencia de los factores anteriormente mencionados. Los caudillos eran regionalistas, sin embargo las élites tenían objetivos opuestos, por lo que surgen los problemas. En conclusión, se puede decir que la independencia tuvo un efecto negativo y positivo. En primer lugar, un punto positivo es que el sistema de castas desaparece, al igual que a partir de la independencia la etnicidad ya no era importante para la ley. En Ecuador el tributo indígena ni la esclavitud se abolieron. Para los indígenas no cambió mucho la situación, en realidad empeoró. Y también las relaciones de producción continuaron igual que en la colonia.